Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 3:30 de la tarde, empieza como dice Silvia y con mucho entusiasmo y muchas ganas de, pues hoy ya llegamos a fin de semana, viernes, estamos a 19 de enero y son las 3:30 en punto de la tarde, entonces ya empezamos, listísimos. Ezequiel, ¿cómo estás? Están? Muy bien, gracias a Dios. Ya terminando semana y esperando que todos se encuentren súper bien donde quiera que estén y que se queden escuchando el programazo que tenemos para el día de hoy para ustedes. Exactamente. Y ya tenemos a nuestro invitado acá en la cabina para, como bien dice Ezequiel, pues hablar un tema muy, pero muy interesante y que vamos a tratar de que ustedes con sus comentarios y con sus preguntas y nosotros con esta conversación que vamos a tener con el doctor Eric Quesada Ramírez, pues podamos aclarar muchas cosillas que quedan ahí en el tapete y que muchas veces pues hacen que precisamente cuando hablamos del tema de ideología de género no tengamos la información suficiente o emitamos criterios sin realmente conocer. Muchas veces hay gente que dice abiertamente, mira, yo de eso realmente no conozco mucho. Lo único que te puedo decir es esto y esto y esto, y muchas veces pues son precisamente comentarios basados precisamente en la desinformación. Entonces, bueno, el doctor Eric Quesada Ramírez, él es psicólogo, máster en salud pública y doctor en educación, está con nosotros para poder precisamente ahondar en este tema y que realmente salgamos después de la hora teniendo una información más profunda, más certera y mucho más real de lo que es. El título del programa es ¿Existe la ideología de género? Ese es el título del programa. ¿Cómo estás, Eric? Un gusto de tenerte aquí, un privilegio que hayas aceptado nuestra invitación. El gusto es mío, Silvia. Muchísimas gracias. Encantado de estar en tu programa. Es un honor. Muchas gracias. Y Ezequiel, ay, Dios mío. Ezequiel, Dios mío, espéreme. Yo aquí, entre todas las cosas que hago, ¿verdad? Tengo que darle el otro teléfono. Mientras tanto, voy sacando el teléfono, usted diga cuáles son los números de teléfono para que la gente nos llame. Así es, bueno, vamos a repetir los números de WhatsApp, tanto el teléfono de la radio como el del programa. El de la radio es 5700-915, el del programa es 8901-4747 y si quieren llamar está al 905-2777-915. Muy bien, todas esas son las maneras en las que ustedes se pueden comunicar con nosotros, además de Facebook Live, donde nos pueden estar viendo en este momento en vivo y a todo color y hacer sus comentarios y sus preguntas. Bien, Eric, ideología de género. ¿Existe la ideología de género? Eso, si de entrada te hago la pregunta así de un solo, ¿existe la ideología de género? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta de un solo es no existe. Ese término no hace referencia a nada real, nada que exista. ¿Cómo lo explicamos? Vamos a los conceptos. Ideología, en términos muy generales, es un sistema de ideas. Eso es una ideología, ¿verdad? Las ideologías cambian con el tiempo y el lugar. Por ejemplo, hablamos de ideología patriarcal o machista, ¿verdad? Que es la que crea la visión de mundo, los valores y los principios de las sociedades machistas. Y el género es una categoría que proviene de las ciencias sociales, que lo que hace es precisamente estudiar los aspectos ideológicos que están detrás de las relaciones de desigualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, y más recientemente se ha aplicado en los estudios sobre la diversidad sexual, ¿verdad? Que habla sobre las personas gay, lesbianas, bisexuales, intersexuales y trans. Entonces, ideología de género es una profunda contradicción. No existe científicamente, desde la perspectiva de las ciencias sociales, ese término no existe. O sea, es como unir dos etimológicamente hablando, digamos, o sea, no son compatibles. No son compatibles, implica una profunda contradicción, ¿verdad? Y pensamos que esto es parte como de la intención con la cual se ha acuñado este término, ¿verdad? Porque la campaña que está detrás del concepto de ideología de género implica una serie de distorsiones, ideas falsas,
A veces escuchamos atrocidades, porque es la forma que se les debe de denominar. Se apela a una serie de estereotipos. Sabemos que los estereotipos abundan en el imaginario social. Así es. Entonces, si se quiere decir de alguna manera, pues ha sido una estrategia relativamente sencilla por parte de grupos conservadores de acuñar este término y de depositar sobre él una serie de mentiras, ideas distorsionadas, estereotipos, para provocar en la gente temor. Ok, el miedo es definitivamente la reacción, o sea, la emoción que no solamente en este tema, ¿verdad? En muchísimas situaciones de la vida que nos hace reaccionar de una determinada manera. O sea, el miedo a lo desconocido, el miedo a un cambio, a algo que no manejamos, que no sabemos. Entonces nos coloca o nos pone en una actitud generalmente un poco agresiva, un poco a la defensiva, de cubrirnos, de protegernos, ¿verdad? Entonces digamos que eso es, desde el punto de vista psicológico, completamente normal. Es completamente normal y es lo que se busca, ¿verdad? Como vos lo acabas de decir muy, muy bien, se movilizan miedos, se genera en la población una sensación de amenaza y de un peligro inminente, ¿verdad? Se habla de que son propuestas indecentes desde el punto de vista moral, antirreligiosas, que lo que van a promover o a provocar es que se desintegren las familias, que el país entre como en una especie de caos moral, donde todo es posible, donde todo se puede, donde el libertinaje, ¿verdad? Entonces esto a los padres y a las madres, sobre todo si se enfoca hacia el tema de la educación, de la sexualidad y la afectividad integral del MEP, que ha sido uno de los blancos. Las guías, que son las guías del ministerio. Las guías del ministerio, que es uno de los blancos hacia los que se ha dirigido el ataque, despierta en padres y madres una profunda preocupación y una profunda indignación. Ahora, Eric, eso es absolutamente, y repito, es absolutamente normal. Totalmente. ¿Verdad? Porque yo tengo mi hija, mi hijo, mis hijos, y yo quiero protegerlos y en mis ideas y con mis valores y con todo lo que yo tengo, pues yo lo que quiero es que mis hijos estén lo más protegidos posibles, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, los padres y madres reaccionan de esta manera porque obviamente no quieren que sus hijos ¿cómo es que dicen? Los influencien o los hagan cambiar de lado o lo que fuera, porque eso es lo que comienzan a repetir, digamos, los mensajes que se reciben, ¿verdad? A ver, entonces, si eso es normal, si la ideología de género de alguna manera como tal no existe, ¿cómo le podríamos llamar entonces? Para que si no es ideología de género, ¿cómo sería? Lo que estamos hablando de discursos que lo que persiguen es mantener el status quo de la sociedad. Es decir, el respeto. Hacer que la sociedad siga funcionando con base en los mismos principios y valores. Por ejemplo, decimos que ideología de género no existe. No existe. ¿Qué sí existe? Los movimientos feministas, que pretenden la igualdad real entre mujeres y hombres en sociedades igualitarias. ¿Qué más sí existe? Los movimientos por los derechos humanos de la gente LGBTI, sí, que buscan el cumplimiento total de sus derechos y el respeto a su dignidad. Pero claro, estas luchas, estos movimientos y estas búsquedas atentan contra los principios más fundamentales de estas sociedades patriarcales y machistas, donde hay desigualdades, donde hay discriminación, que se justifican de múltiples maneras, ¿verdad? Entonces, lo que comprendemos es que estos discursos que alertan y alarman sobre la ideología de género por eso decimos que son discursos de grupos conservadores, es decir, grupos, instituciones y personas que lo que buscan es mantener ese status quo, es decir, mantener el estado en el que está la sociedad, ¿verdad? Y a veces la crítica es, bueno, pero es que no hay acaso suficientes indicadores sociales, por ejemplo, de violencia, como para replantearnos las personas si deberíamos seguir funcionando bajo este orden social machista, o si deberíamos más bien hacer un replanteamiento a fondo, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas. Desde el momento en que la sociedad responde de la forma en la que responde, es porque existen un montón de ideas muy
penetradas en la sociedad sobre, digamos, la gente LGBTI. Entonces, si de entrada una persona sale a hablar, como estamos nosotros aquí hablando, y la reacción es agresiva, es a la defensiva, y no hay apertura, no hay empatía, no hay tolerancia, entonces quiere decir que ahí hay algo que tenemos que trabajar. Quitando este tema específicamente de las lesbianas y los gays, bueno, los LGBTI, en cualquier otra circunstancia o situación de la vida, ¿cómo se llama? En cualquier circunstancia, pues obviamente si yo tengo una reacción agresiva, digamos esposa y esposo, y él tiene una reacción fea, ¿verdad? Que no me escucha, ¿cuál va a ser mi reacción como esposa? Mira, tenés un problema, o sea, tenemos que hablar, tenemos que entrar en una conversación, tenemos que entrar en un acuerdo. O sea, eso en cualquier situación de la vida. Entonces pensemos que esto, que nosotros estamos reaccionando de esta forma, pues significa que una sociedad que está reaccionando sin sentarnos a hablar, porque ¿qué es lo que pasa, Eric? Muchas personas reaccionan y dicen, es que están queriendo imponérmelo. Es que esto no se trata de que yo quiera o no pueda o lo que sea entender, es que me lo están imponiendo y yo no quiero. Entonces por eso salen esos hashtags, ¿cómo es? A mi hijo lo crío yo o a mi hijo no sé cómo es que... A mis hijos los educo yo, exactamente. Entonces, ¿qué decirle a esta gente? Porque están reaccionando, ya dijimos que humanamente el miedo es algo natural, ¿verdad? O sea, que se reacciona de esa manera. Pero al mismo tiempo no estamos abriéndonos, no estamos teniendo la apertura. Exacto. Es un problema de apertura, ¿verdad? En este país, en esta sociedad, tenemos una muy disminuida capacidad empática, que es la capacidad de abrir la mente, sobre todo abrir el corazón y saber ponernos en el lugar de la otra persona. Uh-huh. ¿Qué no hacemos en esta sociedad? Leer. No nos informamos, nos quedamos con lo que nos dicen, no sé, tal vez en una iglesia, tal vez lo que yo leo de cierta gente. Y repetimos como loritos. Un estereotipo es una idea acrítica, es decir, sin fundamento real, es una generalización. Todas las personas son así, todos los gays son allá, sí. ¿verdad? Entonces, lo que no hacemos es el ejercicio de reflexión crítica, o sea, no ejerzo mi capacidad ni mi derecho a reflexionar críticamente sobre lo que me están diciendo y buscar otras lecturas, otras opiniones, pero sobre todo, Silvia, lo más alarmante y preocupante es que no nos damos ni siquiera la oportunidad de ponernos por unos minutos en el lugar de la otra persona para tratar de entender su vivencia. Tal vez no conocemos gente así y decimos ni que me pasen a la par, porque los estereotipos nos dominan, nos alienan. Pero difícilmente, Eric, en este país y en el mundo entero, en las sociedades, no tenemos un amigo, un primo, un vecino, un familiar cercano, lejano o lo que fuera que esté en alguna de estas siglas. O sea, sí. Esa es la realidad. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que qué es lo que nos ofende? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Por qué no queremos que estas personas estén respaldadas? ¿Por qué es que no queremos que tengan derechos? O sea, ¿en qué me afecta a mí que yo, heterosexual, con mis libertades y con mis derechos, puedo hacer, decidir, no hacer o lo que fuera, que esta otra persona también los tenga? Silvia, eso es un punto muy, muy importante, porque cuando leemos, por ejemplo, en redes sociales, los razonamientos que hace la gente para oponerse al disfrute de los derechos por parte de estas personas, lo que observamos precisamente es una ausencia de criterios y de fundamentos de peso. Uh-huh. Casi, y así lo pienso y lo he expresado varias veces, casi que lo que se nota es que la gente tiene que decir cualquier cosa, lo primero que se le venga a la mente, con tal de canalizar su disgusto, su malestar, su insatisfacción e incluso su odio. Sí. Uno de los argumentos más absurdos es que si se aprueba el matrimonio gay, corre la sociedad el peligro de no reproducirse más. Las personas gay, lesbianas, bisexuales, etc. han existido toda la vida. Si sí. fuera un riesgo, ya hubiera pasado todas las tragedias que dicen que van a pasar. Al contrario, más bien diría yo que en este momento lo que tendríamos que preocuparnos como heterosexuales, y esa es la línea en el mundo entero, es que precisamente nosotros
heterosexuales estamos tomando la decisión de no tener hijos. Entonces, pero porque ya no queremos tener familias grandes. Entonces, y ahí vendríamos entonces a decir que estaría en contra de lo que supuestamente debería ser acorde a los principios religiosos o lo que sea. O sea, que no deberíamos estar limitando, digamos, la cantidad de hijos o inclusive la decisión de no tener hijos. Yo voy a leer, entre todas las cosas que se leen en internet, ¿verdad? Me pareció interesante un comentario de lo que el MEP dice. El MEP no pretende enseñar a los niños y adolescentes a que se hagan homosexuales o adopten determinadas identidades de género, sino que ya existen niños y adolescentes que ya son así y que no se deben atropellar por su condición sexual o de género. De acuerdo a lo anterior, el MEP pretende lo siguiente. Entonces me pone, y voy a leer algunos de estos puntos para que lo comentemos. Enseñar a los niños y adolescentes la realidad social que existe para que aprendan a sobrevivir en ella de acuerdo a su realidad personal humana, esa que muchos creyentes tratan de ocultar a los hijos para que no se conviertan en lo que ellos odian. Comentario. Yo pienso que las guías lo que pretenden es que la niñez y la adolescencia de este país entre en contacto con esa realidad. O sea, que existen, que la humanidad es diversa, y no solo sexualmente, es diversa en múltiples sentidos. Somos únicos, como la huella digital. Exactamente. O sea, somos únicos. Únicos e irrepetibles, decíamos. Exactamente. Por ahí, ¿verdad? Y que esa realidad existe, que existen una serie de estereotipos sociales que lo que hacen es dañar, porque justifican relaciones de poder y violencia, a un número importante de personas que no deben ser dañadas por razón de su sexo, sus géneros, orientaciones sexuales. Son cuatro puntos los que esta persona puso. Ese que leí fue el primero. El segundo dice, enseñar a los niños y adolescentes que existen diferencias individuales en cada ser humano y que hay que respetar a las personas por esas diferencias personales. Enseñar a los niños y adolescentes que ante las diferencias individuales se tiene que aprender valores tales como la tolerancia, la no discriminación, el respeto, la empatía, la comprensión del otro, el amor al prójimo, etc. Y 4, dice enseñar a los niños y adolescentes que el bullying es un daño social que afecta la vida integral de las personas que lo sufren. Yo tengo que decir una cosa, Eric. Los niños, curiosamente, tienen una apertura y una comprensión. Yo creo que nosotros los adultos los subestimamos. Para ser totalmente honestos. Los niños lo ven con muchísima mayor naturalidad y aceptan diferencias. Pues sí, pues sí, él es así, pero él es así, pero yo soy diferente, ¿verdad? No como los adultos creemos que podemos, que un niño es tan frágil, casi que podemos abrirle el cerebro y plantarle no sé, algo ahí adentro y fuera así tan sencillo. Exactamente. Claro, porque todavía en niños y niñas, sobre todo más pequeñitos, el impacto de la socialización todavía no es tan fuerte. Entonces ves una respuesta espontánea ante la diferencia. No ven problema, no ven dificultad, no ven nada porque no han interiorizado esa serie de discursos que son las que establecen esas diferencias odiosas entre las personas. Sí. Y además, Silvia, este programa del MEP también persigue atacar, ¿verdad?, otras cuestiones en temas de derechos sexuales y reproductivos que son alarmantes. Tenemos 13,000 embarazos en niñas y adolescentes en este país. Las personas no saben un alto porcentaje qué significa VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. No saben cómo se utiliza un condón. Es decir, si alguien quiere enterarse, puede buscar la encuesta sobre salud sexual y reproductiva del año 2017. A mí me encantaría tener un programa con vos y con alguien del MEP, que traigamos pues a una persona que tenga el conocimiento de las guías y que podamos hacer este conversatorio, ¿verdad?, con una persona del MEP. Obviamente, hablar sobre si existe la ideología de género y no sacar las guías, pues es casi que imposible, ¿verdad? Pero sí quisiera que tal vez pues profundizáramos un poquito en eso. La ideología de género es en este momento, yo siento que de alguna manera es como un revoltijo de ignorancia, de falta de conocimiento, ¿verdad?
y de temores, de miedos. Ujú. Y eso es en lo que se ha convertido la ideología de género. Sin embargo, como decía hace un rato, yo valoro y le doy todo el peso que tiene en la preocupación de los padres, ¿me entendés? Porque Sí. si no tienen este conocimiento, pues bueno. Y dicho lo anterior, no sé si valga hacer una lectura de una parte que dicen las guías, que yo siento que es de las cosas que más le ha hecho temer a los padres. Lo leo, sí. Sí. Dice, una mujer que se identifica como tal y además se considera heterosexual podría tener de manera ocasional o frecuente contactos sexuales con otras mujeres, sin que ello la haga replantearse su orientación sexual ni ningún otro elemento de su sexualidad. De igual forma, existen hombres que sin considerarse gays podrían tener encuentros sexuales con otros hombres. Cuando yo como padre o como madre leo eso dentro de las guías, pues los pelos se me paran como ¿verdad? Porque yo pienso, mi chiquita, mi chiquito, se le va a rehacer un nudo mental en la cabeza. O sea, ¿cómo? Que esto no es que sean gays y que me explico. Sí. Si uno como adulto, yo me acuerdo la primera vez que a mí me lo dijo una psiquiatra en un tema, hablando, a mí como adulto se me hizo un nudo mental. Entonces, obviamente, yo como papá y yo como, ¿verdad? Entonces, yo creo que tocar estos temas es importante porque los que nos están escuchando son padres y madres ¿Cómo no? que están preocupados. Sí, Silvia, y por eso es que los padres y madres debemos de informarnos, debemos de leer, no nos quedemos con la primera impresión, el primer video que nos mandaron, el primer WhatsApp, ¿verdad? Ni tampoco reenviemos cuando no sabemos qué es lo que estamos Que es lo que recibiendo. estamos reenviando. Sí. Estas guías están fundamentadas en estudios científicos, ¿verdad? Que provienen en gran parte de la sexualidad humana. Uh-huh. Eso que acabas de leer es una posibilidad, es real. La gente cree que son inventos de los grupos LGBTI que lo que buscan es crear confusión, alarma y llevar a la gente verdaderamente a un estado de confusión y de libertinaje sexual que va a echar a perder a la sociedad. Sí, esa es la primera, ¿cómo se llama? Temor, o la primera impulso que sale de cualquier padre que quiere proteger a su hijo. Silvia, lo que o a pasa su es que, hija. claro, padres y madres tenemos que entender que es nuestra responsabilidad también ser personas críticas. Es decir, ser padre y madre no es proveer, querer y lo convencional. Es decir, criar hijos e hijas implica que también debamos estar revisando éticamente nuestro marco de valores, actualizándonos. Esto que acabas de leer junto con otra información proveniente sí. de la sexología responde y es producto de estudios seriosísimos. La experiencia clínica que yo la tengo con población LGBTI, que es una cuestión que agradezco profundamente esa oportunidad que tuve, me permite entender que estas son expresiones de la sexualidad humana. Que me hayan enseñado a mí desde pequeñito que es hombre, mujer, heterosexual y que se casan y que tienen hijos y que eso es lo único que sí existe, no significa que la realidad de la sexualidad humana sea más amplia y eso no significa que sea perversa, que sea enfermiza, que la humanidad se va a desbocar. Ni significa que yo tenga que participar de ella. Ni que yo tenga que O sea, participar. porque el tema aquí está en que, o sea, existe, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? O sea, existe, es parte, digamos, de la información que entonces yo debería tener, digamos, como persona informada, pero no me convierte a mí, ni me obliga, ni me hace que yo tenga que ser partícipe de ninguna de todas esas prácticas. Es que lo que se nos ha enseñado, Silvia, es que si yo conozco esto, ¿verdad? Y me lo enseñan, me lo muestran, ¿verdad? Entonces ya yo voy a tender a querer ser gay un día, mujer el otro. Es que ese es, a ver, si nos vamos al temor de las personas, es como decir, es un poco también como cuando hablamos sobre educación sexual. Si yo no lo hablo, no ocurre, ¿verdad? O sea, que es totalmente equivocado y precisamente tenemos que estar informados y tenemos que saber todos los peligros, por ejemplo, a los que se expone, así como le hablamos a nuestros hijos de los peligros de las drogas, exactamente igual, o sea, hay información y si yo tengo la información, pues yo como ser pensante tengo la decisión de decir esto es bueno, esto es malo, esto lo hago, esto no lo hago. Así es. Eso es. Eso es, Silvia. Básicamente. Eso es, hay cosas, se escuchan cosas tan terribles como de que después de esta educación, entonces los muchachos y las muchachas dicen, bueno, hoy voy a amanecer gay. Bueno, ya llevo una semana gay, voy a volver a ser hetero. No, mejor, ya sé,
trans. Silvia, no hay nada desde el punto de vista científico y clínico más falso y absurdo que ese tipo de temores. Pero tristemente es el mensaje que están enviando personas que tienen credibilidad, ¿verdad? Que por el lugar que ocupan en la sociedad tienen credibilidad. Entonces la gente que no se informa cree que es cierto. El hecho que yo lea sobre homosexualidad no me hace homosexual. El hecho que yo lea sobre heterosexualidad no me convierte en heterosexual. El hecho que yo lea No, o me informe, inclusive que esté relacionada con, o sea, por ejemplo, yo tengo montones de amigos, gays, lesbianas, trans, o sea, y les tengo profundo cariño, mucho cariño, ahora eso no me convierte a mí, que yo hago sus mismas prácticas o que tengo su misma elección o su mismo gusto hacia donde ellos pues viven su vida. No funciona de esa manera. Yo quisiera preguntarle a tu audiencia, a las personas que nos escuchan en este momento, si recuerdan en el momento en que alguien les terminó de convencer, de que alguien les adoctrinó para que fueran, para que se sintieran hombres o mujeres o para que fueran heterosexuales o no. ¿Alguien recuerda en qué momento, alguien recuerda el momento en el que dijo, sí, ya, ok, eso es lo que yo quiero ser? No o sea, que alguien me enseñara a que yo era mujer heterosexual. Exacto. Eso no funciona así. Las personas simple y llanamente en determinado momento de nuestras vidas reaccionamos ante los estímulos externos. Entonces, si yo soy hombre, soy hetero, ¿verdad? Y pasa una muchacha, yo voy a experimentar una serie de reacciones internas, fisiológicas, asociadas a la sensación de atracción. Pasa un muchacho y no. O sea, es una cuestión que reaccionas a tu propia constitución, a tu forma de ser, ¿verdad? Bueno, a como se quiera llamar. No se aprende, no se pega, no se adoctrina en materia de sexualidad humana. Y eso es lo que los padres y madres deberían de tomar en cuenta. Hay que leer, hay que informarse. Los miedos hay que razonarlos. Es decir, como te decía, un estereotipo es una idea generalizada y acrítica, ¿verdad? Por eso es que se utilizan tanto para promover miedo, porque no permiten la reflexión. Los padres y las madres estamos en la obligación, en nuestra responsabilidad, informarnos y reflexionar, porque podríamos estar reforzando en nuestros hijos e hijas estereotipos, que eso sí se ha demostrado, por supuesto también, fehacientemente, que están vinculados a diferentes formas de discriminación y violencia, y eso significa sufrimiento. Sí. ¿Verdad? Y estamos haciendo sufrir todos estos movimientos. Pareciera, Silvia, a veces pareciera, que no lo creo, que ignoran el profundo daño que significa cuando a un ser humano se le niega su dignidad y se le niegan sus derechos más fundamentales. Entonces, por favor, como papás y mamás, como ciudadanía, asumamos un poquito la responsabilidad. Inclusive te digo más, Eric, yo creo que los millennials, o sea, que la generación esta que tiene hoy de 25, 26 años para abajo, es una generación muchísimo más abierta, menos señaladora, menos enjuiciadora, ¿verdad? No es tan cerrada. Yo siento que los que estamos más en esta, y digo estamos porque soy parte de la generación que está, ¿verdad? Porque yo la verdad, pues mi función aquí es informar, pero yo abiertamente pues soy una persona que creo en el respeto y en la tolerancia y en la dignidad de las personas y en que todos somos iguales y debemos tener y abrazarnos. O sea, aquí el tema es el amor. O sea, de verdad, el amor a los seres humanos, el amor al prójimo, con las diferencias que tenemos. O sea, esa es la realidad. Pero bueno, volviendo a lo de las generaciones, me parece que la juventud es muchísimo más abierta, es muchísimo más tolerante, más comprensiva. Silvia, y hay un dato interesante. Yo soy parte de un grupo que se llama GAFADIS, es un grupo de apoyo. Maravilloso, yo los he tenido aquí en el programa, he tenido a las mamás y hemos hablado sobre su situación y las volveré a tener muchísimas veces. El otro día precisamente me pasaron una entrevista que le hicieron a Anabel, tal vez Alice, Annette. Annette en Paniamor. Sí. Maravillosa. La pasé. Es más, se las voy a poner en la página ahorita, en este momento, en como dice Silvia, para que escuchen lo que es el amor de una madre en cada una de sus milimétricas palabras. O sea, digo, en todo lo ancho y largo de la entrevista. Es que te pongo el ejemplo
porque el caso de las mamás y los papás de Gafadis es un caso claro de que incluso con personas de 40, 50 o más años, gracias al amor, gracias a la información, es posible desarmar estereotipos. O sea, los estereotipos están ahí, son nefastos, pero no son estáticos, no son infalibles, pueden desarmarse. ¿Cómo se desarma desde Gafadis? Gracias al amor. Cuando creamos las condiciones para que el amor por nuestros seres queridos, que puede ser el amor al final de cuentas por el vecino, el compañero de trabajo, la compañera en la iglesia, cuando el amor al prójimo logra estar por encima de los estereotipos, vemos cosas como las que suceden en Gafadis, donde mamás que hacía 2, 3, 4 meses llegaban horrorizadas, enojadas, en plena negación, ¿verdad? Porque se habían dado cuenta que su hija era gay o su hija lesbiana, en cuestión de muy poco tiempo, con la información y el apoyo suficiente, logran dejar atrás esos estereotipos. Y se convierten, y no lo digo, o sea, lo dicen ellas, ¿verdad? Se convierten en mejores personas, más amorosas, con una visión de mundo más amplia. Yo me pregunto, o sea, y de verdad lo pregunto, ¿qué pasaría si toda esta serie de discurso, de frases tan agresivas que leemos, nos toca? Porque pareciera como que las personas que reaccionan de esa manera sienten como que nunca en la vida les va a tocar algo así parecido en su familia o en alguien a quien amen de verdad. Puede ser un primo, puede ser un hermano, puede ser un nieto, puede ser lo que sea. O sea, ¿qué pasaría si este discurso estuviera afectando a una persona que se ama, que se quiere, que se defiende, que se protege? ¿Qué reacción tendrían estas personas frente a ese tipo de ofensas? Silvia, son cuestiones terriblemente dañinas. Mucha gente se deja decir comentarios horrorosos de esa naturaleza sin tener conciencia de que la persona que está a la par, que como decís vos, puede ser su hijo o su hermano o un tío, pertenece a la población LGBTI. Sí. Produce un daño terrible. Eso está muy estudiado y la experiencia clínica lo... ¿cómo se llama? Fortalece las conclusiones, ¿verdad? Afecta la autoestima de la persona, genera una sensación de culpa, de sentirse inadecuada. La baja autoestima y las distorsiones en el autoconcepto en algún momento de la vida pueden empezar a expresarse en conductas autodestructivas. Nosotros hablamos esta semana sobre el suicidio en adolescentes y ese es uno de los temas también por los cuales pues obviamente todos debemos hacer un alto en el camino y pensar. Vamos a hacer una pausa, en este momento ese alto en el camino va a ser la pausa comercial y regresamos con este tema de existe la ideología de género. Recuerden los números de teléfono, Ezequiel. Así es, el 8901-4747 y el 57000915. También en Facebook Live. Ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Esta es la radioemisora oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Teletica Radio. Teletica Radio. El domingo es el día más deportivo de la semana y nosotros en Teletica Radio les ofrecemos toda una franja de información, entretenimiento y la pasión de las transmisiones deportivas a nivel nacional e internacional. Generamos pasión, generamos emoción, generamos conversación en nuestras transmisiones deportivas todos los domingos desde las 8 de la mañana. Yo creo en vos, por lo que fuimos, por lo que juntos reconstruimos, por lo que un día recordaremos, por el futuro que merecemos. Yo creo en vos, te invito a que creas. Carlos Alvarado, presidente. Escuche a través de Teletica Radio el Campeonato Nacional de la Primera División 2018. Los partidos, los encuentros, las emociones, con la mejor narración. Aquí,
en Teletica Radio, emisora oficial de la Copa del Mundo. Jornada de clásicos este fin de semana, porque el sábado a las 8 de la noche, el clásico del buen fútbol, Saprissa visita al Club Sport Herediano en el estadio Eladio Rosabal Cordero. Y el domingo a las 4 de la tarde, Cartaginés enfrenta a la Liga Deportiva Alajuelense. Siga la transmisión de Teletica Radio. Teletica Radio. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia, por Teletica Radio. Bien, y ya regresamos. Estamos en la segunda parte del programa donde, pues por lo general, leemos sus comentarios. Muchísimas gracias por todo lo que nos están escribiendo y, bueno, precisamente el respeto a las diferencias, porque hay mensajes, como dice Ezequiel, de todo. Así que empecemos, Ezequiel. Empezamos de una vez. Vamos a saludar a todas las personas que como todos los días nos escuchan y nos ven por medio de Facebook. Empezamos con... Familia Gómez, seguro es un Facebook, ¿verdad? Familiar. Que nos dice, ajá. El problema no es que hay respeto. Quienes atacan estas minorías solo demuestran irrespeto absoluto. ¿Solo demuestran? Irrespeto absoluto. Uh-huh. También por acá Yolanda nos saluda, dice, excelente programa. Juan Carlos nos dice, indistintamente del tema, el bullying casi siempre viene del ejemplo de los adultos. Muy cierto. También Tania nos pregunta, y para ampliar mi comentario anterior, que no lo he visto, seguramente no entró, aunque las guías obviamente van dirigidas a informar a los jóvenes, ¿no sería bueno una inserción al tema para los padres también? Urgente. Sí, porque lo que decía la persona en el comentario anterior, somos los padres y las madres las que le transmitimos a nuestros hijos e hijas una visión del mundo, y esa visión del mundo está cargada de valores y de principios. Entonces, un niño homofóbico no nace homofóbico. Es muy probable que lo haya aprendido de los comentarios de los padres, de su entorno. Del entorno. Uh-huh. Así es. Seguimos, justamente sí. Yolanda nos dice, deberíamos los padres leer más y no que otros nos embarquen. Yo sí los apoyo y completamente los respeto. También Karen nos dice, claro Silvia, sería excelente invitar a alguien del MEP que expliquen las guías, quiénes las impartirían, qué capacitación tienen, recibirían previamente algún tipo de prueba psicológica en escuelas inocentes, cómo lo harían. Muy interesante. Me parece, es un programa que hay que coordinar y que tenemos que hacer. Sin duda alguna, en nuestro programa, pues lo que pretende, obviamente a veces se nos vienen encima con una sola hora de un programa. Bueno, no podemos, ¿verdad? O sea, tratamos de exprimir lo más que se pueda el tiempo y de ser lo más responsables posibles en la información que se transmite. Pero ese programa lo vamos a hacer. Claro, saludar también aquí a Carolina, que está conectada con nosotros. Y empezamos con los mensajes de WhatsApp. Por aquí nos dicen, Silvia, es que eso no es congénito, no es algo que le pueda tocar a alguien en su familia, como dice usted. Si en la familia se inculcan los valores y el temor de Dios, esas cosas no suceden. Nos dice Gustavo, ¿qué opinan? Bueno, mire, yo tuve, como comentaba anteriormente, la gran oportunidad de trabajar años en una clínica psicológica con población LGBTI. Y mucha de la gente que llegaba, gay, lesbianas, bisexuales, transgénero, habían nacido y habían sido educadas en familias sumamente religiosas, incluso fundamentalistas, que son las que más se oponen, ¿verdad?, a estas expresiones de la sexualidad. Entonces, si eso fuera cierto, ¿verdad?, de ese tipo de familias no podrían salir personas de ese tipo. Bueno, pero es que con ese pensamiento, entonces, si no es, ¿cómo fue que dijo? No es congénito. Sí, que no es congénito. Entonces, sería como que yo lo aprendo. ¿Cómo sería? Pero o que se me pega. No, pegarse no. No, digo, claro. si no es congénito y qué sé yo, no sé, o sea, entonces, ¿cómo sería que se llega a hacer? Sí, bueno, hay por mala formación, por malos valores, ¿verdad? De acuerdo a lo que el comentario. Exactamente, pero no, ¿verdad? Es decir, el enfoque científico descarta, por ejemplo, factores de índole familiar, ¿verdad?, en aspectos vinculados con la orientación sexual y la identidad de género, ¿verdad? ¿Hace cuánto es que se deja de considerar la homosexualidad como una un trastorno, una desviación? 1991, la Organización Mundial de la Salud. 1991. Desde esa época dijeron, ¿verdad? Hace 26, 27 años. Claro, ajá. claro, ¿verdad? Ellos determinan, con base en una serie de estudios clínicos y de estudios profundos de la personalidad, que no es un trastorno. O sea, son personas con todas las capacidades y dones físicos, intelectuales, espirituales,
morales, de todo tipo, porque hay personas así en todas las áreas de la vida del país y muchísimas, por supuesto, aportando terriblemente al desarrollo del país en todos los sentidos. No hay ningún trastorno. Lo que sí produce un daño es la homofobia social, es el desprecio, el señalamiento, la discriminación, la amenaza. Eso es lo que daña, ¿verdad? Yo cuando a veces comento estos temas con algunos grupos de personas, yo lo que pregunto es, bueno, ¿quién es el que está peor? ¿La persona que tiene una orientación diferente a la mía? ¿O yo? Si yo discrimino, si yo violento, si yo malinformo, ¿quién es la persona que está mal? ¿Quién es la persona que tiene que revisar? ¿Quién es la persona que está emanando odio? ¿Quién es la que está haciendo daño? ¿Quién es la que tiene un problema? Justamente aquí tenemos otro comentario de un amigo que dice, yo tengo tíos gay y estoy de acuerdo en su unión, pero una cosa lleva a la otra, porque si no son atropellados sus derechos, después de esta ley van a querer adoptar y con esto sí no estoy de acuerdo. Ahí hay un mito terrible, que es generalizado, que los hijos de parejas gays e hijas, o los hijos e hijos de parejas lesbianas, por el ejemplo, por el modelamiento, se van a hacer gays y lesbianas. Eso es muy, pero muy frecuente Muy escucharlo. frecuente. Y hay que decir, Silvia, que hay estudios importantísimos a nivel internacional de entidades muy serias que han hecho estudios comparativos entre los hijos e hijas de padres heterosexuales y los hijos e hijas de padres gays y lesbianas y no han encontrado una diferencia significativa en términos estadísticos con respecto a su orientación sexual y su identidad de género. Es decir, que si yo crezco con gays o con lesbianas, no me tengo que hacer gay o me tengo que hacer lesbiana. Es un mito, por eso hay que estudiar. Y Pero vuelvo y caigo al miedo, ¿verdad? el miedo Digo, caigo otra vez en el miedo. que me hace nada más reaccionar con cólera, reaccionar impulsivamente, atacar sin saber yo de fondo qué es lo que estoy haciendo, sin tener el fundamento para poder atacar. Esto también se desarma muy fácilmente cuando decimos, qué raro, si es por aprendizaje que la gente adquiere su orientación sexual, ¿no es cierto acaso que muchísimos hombres gays y mujeres lesbianas vienen de familias heterosexuales? Completamente. ¿Por qué no se les pegó la heterosexualidad del papá, que se la modeló, la heterosexualidad de la mamá? ¿Por qué se hizo gay o lesbiana, verdad? Entonces eso nos indica que no es un asunto de modelamiento. Por lo tanto, no se observa en primera instancia ningún tipo de amenaza en el hecho de que un niño o una niña crezca con dos padres gays o dos madres lesbianas. Sí, en una familia homoparental. Homoparental. Seguimos con los comentarios. Dice, yo no es que no los quiera o que no los respete sus derechos. Lo que no comparto es que quieran decir que son familia igual a lo que son papá y mamá e hijos. Lo que cuesta en esta sociedad tener una familia normal. Bueno, eso fue un comentario de una amiga, ¿verdad? Normal. Es que depende de lo que usted Ay, entienda. ojalá que, Esa palabra es muy fuerte, ojalá que normal. nos quitáramos esa Claro. palabrita, pero bueno, sí. Hay que entender, o sea, depende de lo que yo entienda por familia, ¿verdad? Sí, nos inculcaron que familia es papá, mamá, hijos, el perrito, el gatito y toda la cuestión. La realidad de la conformación de las familias en este país es muy diferente. En este país tenemos diversidad de familias. Para Gafadis, una familia es un grupo de personas cuyos vínculos están mediatizados por el amor y cuyo objetivo es quererse, cuidarse y crecer en conjunto. A ver, yo voy a decir, digamos, mi caso. Yo soy divorciada 2 veces, ¿verdad? Y soy un bicho raro. Al contrario, más bien diría que soy normal en esto que estamos diciendo Claro. tan feo, ¿verdad? Porque en este país hay una enorme cantidad de familias en donde la mamá es el único, la única figura presente, porque el papá hizo los chiquitos, ¿verdad? Y se desapareció. Y yo no creo que ninguno de los que me esté oyendo esté diciendo qué barbaridad Silvia como está inventando semejante cosa. O sea, es la realidad. Y eso no es mamá y papá juntos, perdón. Porque sí hubo un papá que fue el que hizo los chiquitos, pero el papá se desapareció. No estoy hablando de mi caso, ¿verdad? O sea, obviamente los padres están, pero hay muchísimas familias que están simplemente con una figura materna ahí. O también hay otras en donde madres desnaturalizadas han dejado a hijos con padres y mamá no existe y papá ha tenido que sacar adelante a estos O con niños. los abuelos O con los también. abuelos también.
O un tío y un primo. Hay múltiples Exactamente, o sea posibilidades. que hay muchísimas figuras, digamos, que papá, digo, que hombre y mujer se aparearon para para tener hijos, sí, eso sí, pero de que esa sea la figura de familia, que sea la más fuerte de nuestro país, déjenme ponerlo en duda. En duda. Están las familias homoparentales. O sea, no es cómo esté conformado el grupo familiar. Es, digamos, la dinámica que se establece. Si hay una dinámica de amor, de respeto, donde no hay abusos de poder, donde no hay violencia, donde se respeta la dignidad de cada miembro o miembro de esa familia, Ujú. de ese grupo, estamos hablando de una familia, ¿verdad? Eso es una familia. Se nos ha inculcado una forma, ¿verdad? Bueno, pues ya es hora, veamos la realidad, abramos los ojos, veamos las estadísticas y démonos cuenta que la mayoría, o sea, o mejor dicho, que Gustavo. no todas las familias en este país son de ese tipo y que todas tienen el derecho a vivir y a vivir bien. Ok, vamos a recibir una llamada telefónica. Tenemos a Gustavo en línea. ¿Aló? Silvia, ¿Cómo está Gustavo? hola, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Estamos al aire. Estamos al aire airísimo. Gracias, Lo está Silvia. escuchando todo el mundo en este momento. Bien, bien, bien. Silvia, a mí me gusta mucho su programa y no me disgusta para nada estar en desacuerdo. Pero lo que comentaba yo ahora por el WhatsApp, que leyeron el comentario, Ujú. lo que usted dice, que entonces cómo es que se hace, si es que se le pega, si es que es transmisible, etcétera. No, el enfoque mío es de que yo no he visto todavía ninguna publicación científica respetable Ujú. donde hayan encontrado el gen de la homosexualidad o el gen del lesbianismo o, digamos, para abrirlo a más campos, el gen del alcoholismo o el gen qué sé yo, de la adicción a alguna droga. Sí. Lo que pienso es que son opciones de vida, algunas veces son opciones de vida bien tomadas y otras veces son el resultado de alguna experiencia traumática. O, por ejemplo, gente que por probó el cigarro y le gustó y fumó mucho tiempo. Ujú. Sí, entonces así es como yo lo veo, pero sí no creo, por supuesto pienso que está muy mal el bullying y que hay que respetar Sí. y respeto ante todo para cualquiera de las personas, Ujú. pero a como pienso que no se debe imponer creer en la heterosexualidad, tampoco se debe imponer aceptar algunas cosas Pero como nadie está queriendo que lo acepten las personas, simplemente que acepten lo que es el respeto y el derecho humano que se tiene siendo diferente, digamos, a lo que podemos ser los heterosexuales. Yo no creo que nadie bien, quiera imponerlo, sino más bien, bien el respetarnos. bien, si ese es el enfoque, bien, porque por lo general, ahora habrá que ver si tal vez es una percepción mía, Ujú. pero por lo general, lo que yo percibo es eso, de que se quiere imponer que que deben ser aceptados. Ujú, ujú. A Yo mí aquí me tengo, a mí me parece que también lo inaceptable existe. yo aquí tengo a Eric, que me gustaría que te comente y que no colgaras, o sea, que te quedaras en línea, Gustavo, que te comente un poco de lo que has dicho para que podamos inclusive recibir tu contestación al respecto. Sí, Aquí me quedó claro. gracias, Gustavo. Yo estoy cerca de movimientos pro derechos humanos LGBT del país Sí. y le puedo garantizar que no se busca imponer. Lo que se busca es que se respeten derechos fundamentales, ¿verdad? Alguna gente se deja decir cosas como quieren imponer una dictadura LGBTI. Nada más alejado de la verdad. No se quiere imponer la homosexualidad, no se quieren imponer estilos de vida lésbicos, no se quiere imponer nada. Lo que se pide y se exige es que el Estado, por ejemplo, cumpla con todos
sus derechos. Es decir, es una óptica del respeto, ¿verdad? No es cambiar a las demás personas, es tener el lugar que desde la dignidad y como sujetos de derechos, las personas LGBTI deben tener en esta sociedad. ¿Qué le podemos decir, Gustavo, con lo que dijo de lo del gen? Estudios que no son suficientemente pues contundentes. Es cierto, no hay en este momento un estudio concluyente con respecto a que se haya identificado el gen que produce la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera. Pero la conducta humana no está condicionada solamente por factores genéticos, ¿verdad? Hay factores que tienen que ver con el sistema nervioso, con factores hormonales, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, con lo que llaman algunos especialistas la masculinización o feminización del cerebro, con el tamaño y la función de diferentes estructuras cerebrales. No es una cuestión que descanse solo en lo genético, y si no descansa solo en lo genético, entonces no podemos decir que es producto estrictamente del ambiente y menos de las decisiones, porque la orientación sexual no se decide, se vive. Lo que una persona decide es si va a ser consistente o no con su identidad de género o su orientación sexual, pero nadie dice yo quiero ser y yo decido ser. Ok. ¿Te contestó Gustavo? Sí, sí me contestó, pero no estoy de acuerdo. Me parece Pero muy bien. Pero bueno, ya ahí es donde necesitaríamos los programas de 3 o 4 horas. Exactamente, es que ese es el tema, ¿verdad? Y ya ahorita estoy a 3 minutos de que tengo que entregar. Muchísimas Silvia, gracias. Muchas gracias a usted por pasar mi llamada al aire, le agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Y yo quisiera agregarle a eso nada más que hay tantas cosas en la medicina que no se saben todavía, ¿verdad? Que imagínense, o sea, yo que hablo de educación sexual y no sabemos nada del clítoris, entonces imagínense, o sea, y ha estado ahí desde que nosotros somos mujeres. Pero bueno, ¿tenemos alguna más? No quería terminar sin leer esta experiencia, ese comentario que nos envía Yamilet, que dice, yo fui una persona que juzgó y que señaló. Hoy en día, con una hija homosexual, he cambiado mi pensamiento rotundamente porque he visto casi en carne propia a lo que se tienen que enfrentar. Y yo creo que uno como padre o madre debe buscar la felicidad de sus hijos y darle oportunidad de vivir de la manera que se sientan bien. Pero bueno, solo espero que aquellos que señalan no pasen por algo parecido a lo que yo viví, porque hoy en día le pido tantas disculpas a mi hija porque hablé de lo que realmente no sabía. Qué hermoso testimonio. ¿Tenemos algo más que podamos leer? Sí, también por aquí nos dicen, a mí me gustaría preguntar para las personas que no están de acuerdo, ¿qué proponen? ¿Censurarlos, reprimirlos o simplemente ignorar y hacer que no pasa nada? ¿Qué opinan? Yo hace un tiempo dije algo similar. Entonces, ¿qué hacemos? Los exterminamos a todos. O sea, digo, porque si es una comunidad tan enorme, hablan de minorías, pero bueno, yo no sé hasta qué punto tan grande en el mundo entero, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué proponen los que no están de acuerdo? O sea, que no tengan derechos, que no puedan tener respeto, que no se les pueda ver con dignidad y tratar con dignidad. Bueno, los grupos conservadores dicen que lo que están haciendo es luchar por preferencias de minorías. Para los que estamos desde la perspectiva de los derechos humanos, se trata de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, es mi punto de vista, el mío, el de muchas personas que estamos trabajando de este lado, tenemos que aprender como sociedad, tenemos que dar el salto progresista, ¿verdad?, hacia el desarrollo de la solidaridad y la empatía con nuestros congéneres. Vivimos en una sociedad repleta de violencia, ese mito de que el país más feliz del mundo, o sea, por favor, despertemos de una vez por todas, veamos los medios de comunicación, ¿verdad?, y nos estamos ahogando en violencia. Sí. Y la violencia tiene un origen, y el origen es social, es aprendido, ¿verdad? Entonces, debemos como ciudadanía... A mí me da mucha tristeza, Eric, leer lo que se lee, claro, de verdad, porque son insultos, ni siquiera es respetuoso. Esta llamada que tuvimos de Gustavo, la agradezco profundamente, porque así da gusto hablar con una persona, pero lo que se lee en las redes sociales es otra cosa, ¿verdad? No, es un despliegue, pero tenemos también que darnos cuenta como ciudadanía que hay un sector de la ciudadanía de este país que destila odio, que es intolerante. O sea, veámonos en el espejo. O sea, tengamos también el valor, así como tenemos el valor de atacar, de discriminar y de violentar, tengamos el valor de vernos en el espejo y ver de lo que somos capaces. Porque como vos decías, Silvia, ese tipo de persona a la que atacamos, discriminamos y violentamos, una persona como esas, podríamos tenerla a la par, o podría ser nuestro hijo o nuestra hija en algún momento. Así es. O sea, seamos más humanos,
reflexionemos y ejerzamos, tenemos que ejercer el tema del amor, ejercitar el amor en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Eric. A vos, Se Silvia. nos fue el tiempo, pero bueno, seguiremos en lo medio de lo que podamos, seguiremos hablando. Gracias, Ezequiel. Gracias a todos por acompañarnos, cerrando semana y que la pasen muy bien. Ha sido una semana de temas maravillosos todos. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dan. Muchísimas gracias por sus comentarios y nos vemos sin falta el lunes a las 3:30 en punto. Se les quiere mucho. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, Como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.